Hola, ya saben quién soy yo. Soy David Aney. Y hoy vengo a dar un video distinto, a lo que nosotros hemos visto anteriormente, sobre los sistemas operativos de Linux y programas de Windows. Esta vez va a ser un tema muy distinto a lo que hemos visto, ya que es, sobre los derechos de autor, y diré de cómo se conforman y cómo funcionan. El hecho de hacer este video es para que nosotros sepamos qué son los derechos de autor. Y sepamos identificar cómo son o en dónde se encuentran los derechos de autor, así que comencemos. Los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas y de principios que otorgan a los creadores de obras literarias o artistas o científicas, la protección de sus derechos morales y patrimoniales sobre sus creaciones. Sabemos que estos derechos son importantes porque reconocen la propiedad intelectual, fomentando la creatividad y la innovación, y que permiten a los autores controlar el uso y la exploración de sus obras. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son una forma de propiedad intelectual que protege las obras originales de autoría, como libros, música, pinturas, películas, programas de computadora, entre otros. Estos derechos otorgan al autor o creador del derecho exclusivo de usar, reproducir o distribuir para adoptar y comunicar su obra al público. Los derechos de autor se dividen en dos categorías principales, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que protegen el vínculo personal del autor con su obra, como el derecho a ser reconocido como autor, paternidad, el derecho a decidir si la obra se divulga o no y el derecho a que la obra no sea alterada. Estos derechos son interrogables e inalienables. Por otro lado, los derechos patrimoniales son derechos que permiten al autor obtener un beneficio económico de su obra, como el derecho a la reproducción, distribución, comunicación pública, entre otros. Estos derechos son temporales y suelen durar toda la vida del autor más un periodo adicional, que generalmente son 70 años después de su muerte. ¿Y pues por qué son importantes los derechos de autor? Son importantes por varias razones, y no así a la creación de la innovación, que es al proteger la obra original. Los derechos de autor fomentan la creatividad y la innovación al garantía que los autores sean recompensados por su trabajo y tengan incentivos para seguir creando. También es para el reconocimiento de la propiedad intelectual, ya que los derechos de autor reconocen que una obra es propiedad de su creador y lo otorgan el control sobre su uso y exploración. Esto se conforma para la prevención del plagio. Los derechos de autor ayudan a prevenir el plagio al establecer que una obra es propiedad de su autor y que terceros no puedan usarla sin autorización. En resumen, los derechos de autor son fundamentales para proteger la creatividad y fomentar la innovación y garantizar que los autores sean recompensados por su trabajo, al mismo tiempo que permiten el acceso a la cultura y al conocimiento. En ese momento, se puede decir que es clara la información, pero hay una pregunta muy interesante, que es cómo se ponen los derechos del autor, pues la protección de derecho de autor se obtiene sin necesidad de ninguna tramitación oficial. Una obra queda protegida automáticamente a partir del momento en que es creada, por lo que no es necesario realizar un registro especial, depósito, pago, ni cualquier otro requisito formal, es decir, que no tenemos que pagar o decirle a alguien de que nos coloque los derechos de autor sin algún costo alguno, así que tenemos que tener mucho cuidado al crear nuestros libros, imágenes, entre otros. Para nosotros saber cómo colocar el derecho de autor a una imagen, debemos añadir el elemento copyright para mantener los derechos en nuestra imagen. Así que pues los pasos serían que primero el símbolo de copyright, que también vale la palabra coperrino, su abreviatura copr. Segundo, tener en cuenta el año de la creación. Tercero, el nombre del autor, del titular de los derechos de autor. Cómo funcionan los derechos de autor en las imágenes. La segunda ley de los derechos de autor de Estados Unidos y también del mundo. El titular de los derechos de autor tiene una imagen que es exclusiva para reproducir la obra protegida en copias, crear derivadas del objeto protegido y vender o distribuir copias de la obra protegida. Eso quiere decir que esos datos que han conformado o agregados automáticamente a nuestra imagen ya con todo estos. Para los que van a crear una canción, los derechos de autor se manifiestan como el control exclusivo que tiene el creador sobre su obra, permitiendo decidir sobre su reproducción, distribución o comunicación pública y de transformación. Estos derechos protegen la canción en sí, tanto la composición musical como la letra. El autor puede autorizar o prohibir el uso de su obra y recibir una compensación económica por ello, y pues sus licencias en la canción, se requiere una licencia que puede ser de diferentes tipos, por ejemplo una licencia de sincronización para usar la canción en video o una licencia de interpretación para usarla en un concierto. También es importante establecer contratos claros con las partes involucradas en la explotación de tu música, como editoriales, sellos discográficos o plataformas digitales. Así que, pues ya con todo esto claro, nosotros podemos entender de que estos son los derechos de autor y que así podemos obtenerlos y ya sabemos cómo funcionan.
Espero que hayan entendido este video. Nos vemos en un próximo video. Espero que hayan entendido toda esta información. Muchas gracias y que tengan un buen día o una buena noche.